Espero que estés pasando un día espectacular. Esto es Combinación Vital y hoy tenemos un invitado muy especial, la primera entrevista. Bueno, yo soy Emilio Miguel Pons, nací el 14 de julio de 1917 La Madonna. y cumplo 103 años Bueno, en el día de hoy. Estoy muy feliz, estoy sano y ando todavía perfectamente bien. hay algo muy interesante, que Emilio con esta cuarentena se ha tenido que mudar de su casa donde él vivió toda la vida. Y es impresionante cómo él se adaptó a una nueva realidad, a distintos horarios, distinto lugar, distinta casa. Él tenía toda una rutina en su casa y cómo se ha adaptado. Sí. Bueno, con el asunto del coronavirus dejé de mi casa y estoy viviendo acá con mi hijo y su familia. A las tardes siempre hablo por Skype con mi hijo que está en Villa General Villa Jardino. Villa Jardino y todas las tardes y ahora también lo hago todos los días, así que estamos en contacto, pues, está a 400 kilómetros de acá y no, como si estuviéramos presentes. Hacemos una hora y media de conversación y así va pasando la tarde. Bueno, Emilio, entonces contanos cuál es el secreto para vivir 103 años con tanta vitalidad. Sí, lo principal es no excederse en las comidas y siempre comer comida sana y... Sí, lo importante yo creo que es lo que a uno le gusta hacer o comer, Sí. hacerlo, pero siempre con moderación, ¿no? Aparte de eso, siempre he hecho mucho ejercicio, siempre hasta jugué al fútbol, jugué a ejercicio en barra. Pará, esto lo tengo que contar. Emilio hasta hace, no sé, 8 o 9 años venía en bicicleta hasta nuestra casa todos los días. Sí, hasta los 96 y pico, Qué maestro. venía en bicicleta todos los días. Todavía puedo ir en bicicleta ahora si quiero, Vámonos. pero Con Emilio salimos todas las tardes después de almorzar a caminar, a hacer una caminata digestiva. todos los días hacemos 400, 500 metros. Y ahora llevo yo el bastón, porque el señor está cada vez más ágil y yo llevo el bastón. La gente piensa que yo soy el viejo. El nieto hace de viejo y yo hago de joven. Qué maestro, Emilio. Con Emilio también, siempre que salimos a la tarde a caminar, siempre hacemos ejercicios respiratorios y tratamos de llegar al presente, de sentir el sol, de sentir el viento, sentir cada paso. ¿Qué tenés para decirme de eso, Emilio? Bueno, todos los días salimos y pegamos la vuelta y ando, no me canso mayormente, pero claro, no es como cuando tenía 20 años, pero todavía puedo andar solo, no, en la casa no uso bastón, no uso nada, ando solo y... Eso es importante, que cada uno se mueva, haga sus movimientos según lo que su cuerpo le permite. Si tenés 10 años, haces tal cosa, si tenés 30, tal cosa, si tenés 103, haces lo que podés, pero siempre movernos, porque el movimiento es vida.
Sí. Y te olvidaste de decirme de la respiración. ¿Qué sentís de la respiración cuando salimos a caminar? ¿Sentís que te ayuda? Ah, y sí, ayuda y limpia los pulmones Ujú. también. Emilio cada tanto se para y vacía completamente los pulmones y solo, yo no le he dicho nada y sigue caminando. Eso es importante, vaciar completamente los pulmones cada tanto para... Hasta cero y aguantarlo hasta un par de minutos. Hasta con retención el maestro. Y y, y después tomar mucho aire y esperar hasta que aguante el cuerpo. ¿Qué te parece la clase de respiración acá? Y hago ejercicio también todos los días, un poco, Ujú. Adentro, mientras así hablando un poco. Ujú. Emilio agarra una silla, una mesa y hace sentadillas de distintos tipos. También tiene unas mancuernas, unas pesitas en las que hace ejercicio. Y bueno, y no lo contó, pero él toda su vida saltaba mucho la soga. Siempre es bueno en suelos blandos para no lastimar las rodillas. Y ahora hace 2 o 3 años que O capaz que un poquito más todavía, pero bueno. yo no puedo más saltar porque no pasa, no puedo levantar hasta las piernas. Pero, Bueno, cada uno a su momento hace el movimiento que puede. Lo importante es siempre seguir moviéndonos. Siempre el movimiento es vida. El movimiento del aire, la respiración, el movimiento intestinal, la comida, la peristalsis, el movimiento con la actividad física, de movernos, siempre nos trae vida. Y el movimiento de la mente, al momento presente, ni al pasado ni al futuro. Y duermo tranquilamente toda la noche. Y esta mañana me desperté y tenía 103 años. y ya vamos a ver si para el año que viene lo festejamos de nuevo. Pero por supuesto, siguiente entrevista de Combinación Vital, todo un honor. Por lo menos, mientras que no esté enfermo, y es lo principal, que uno esté bien y entonces no hay apuro de ir a ningún lado. A ningún lado. Importante, llegar a los 103 o la edad que sea y llegar bien, bien. Sí. Exactamente, con vitalidad y disfrutando. Muy bien. Mi señora llegó a los 101. Sácale punta. En mi casa, tengo casa de alto y... Tiene segundo piso. Para bañarme tengo que ir arriba y... ¿Cuántos escalones, Emilio? ¿Los contaste? Son 20 escalones para subir y 20 para bajar y no tengo ningún problema para ir. Así que... Ahí tenés parte de ejercicio, ¿eh? Y a veces tengo que arreglar algo en la pared, también lo hago. Bueno, eso es muy importante, que Emilio siempre está activo. Él está haciendo cosas, yendo, viniendo, arregla, tiene que hacer las compras, las hace, o lo que sea que necesite, él lo hace. Y no solamente su cuerpo activo, sino su mente. Él siempre está estudiando, siempre está leyendo, siempre está haciendo algo. Y yo creo personalmente que esa es la clave de su vitalidad. Él se mantiene motivado y siempre haciendo cosas, con ganas de vivir. Le agradezco a toda la gente que me puedan saludar o leer lo que yo digo. Emilio viene de Pinerolo, así que un saludo enorme para Pinerolo, en Piamonte, Italia. Vivió 2 años en Italia él. No, yo nací aquí en San Francisco. Hace 103 años. 103 años. Cerca, a media cuadra donde están los bomberos ahora.
nací yo. Muy bien. Eh, Y cuando era chiquito fue en barco hasta Italia sí, tuve, en el año 20 fuimos a Italia y en el 22 volvimos. Quiero aprovechar, ya que la gente me felicitan por los años y le mando también saludos a todos mis parientes y mis amigos que van quedando pocos porque mis amigos ya pasaron a cuarto intermedio. Y, y bueno, ha sido un gusto tenerte, Emilio, acá. Feliz cumpleaños, que pases un cumpleaños espectacular. Y esperemos que hoy la pasemos bien con la familia de Carlos, que es mi hijo, porque no se puede juntar mucha gente, así que lo pasaremos un poco más otra vez. El próximo año vamos a con más gente. más grande. Exactamente. Bueno, un placer haber sido la primera entrevista de Combinación Vital. Bueno, nada más y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.